celebración para el pueblo de Cristo. Cuando dice conmigo, este es el tiempo de celebración. Aunque vengan guerras, yo voy a celebrar. Porque el Cristo de la gloria me dio la victoria. ¿Quién te dio la victoria? Es el Cristo, está contigo. Mis hermanos, y una de las cosas más tremendas que vemos a través de la Escritura es que cada hijo de Dios fue probado, cada hijo de Dios fue revestido de poder y autoridad. Y en ese tiempo, mis hermanos, que nosotros tenemos que tener claro que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, mi hermano, un poder y una autoridad que si pudiéramos verlos, no podríamos contenernos sobre nuestros pies, porque lo que Dios puso sobre cada uno de nosotros es grande, es mayor, y la autoridad que Dios puso, mis hermanos, es mayor. Decía que tienes a tu lado, Dios puso una tremenda autoridad. Dios puso una tremenda autoridad, todos. A ver, mis hermanos, todos conocemos, hay una historia en la Biblia que habla cuando David mata a Goliat. Todos conocemos la historia. Amén. Cuando dicen, yo soy como David, voy a matar al gigante. Mis hermanos, el ser humano es propenso a mirar las dificultades, es propenso a mirar los problemas, a mirar al enemigo, mis hermanos, y cuando el enemigo aparenta ser más grande, más temor tiene el ser humano de enfrentar los problemas. Y en vez de enfrentar problemas, nos hacemos un costado de los problemas. Queremos evitar los problemas, pero ese enemigo siempre se aparece enfrente. Cuando dice, Satanás quiere que le tengan miedo a mi enemigo. Mis hermanos, y eso es lo que ha predispuesto en los corazones de muchos, que cuando ven el problema de mucha dificultad, se reprimen y no enfrentan al enemigo. Mis hermanos, si leemos la historia, vamos a ver, mis hermanos, que cuando Saúl fue elegido rey, dice que sobrepasaba a los demás. Era el más alto del pueblo de Israel. ¿Quién era Saúl? El más alto. Era el más bello del pueblo de Israel. Tenía pinta de rey. ¿Qué tenía Saúl? Pinta de rey. Pinta de rey. Mis hermanos, ¿pero qué pasó con la pinta del rey? ¿Qué pasó que era el más alto? Mis hermanos, vino otro que era más grande que él y provocaba al pueblo de Israel. Y los provocaba, mis hermanos, y los humillaba. Cuando dicen Satanás, quiere humillarnos todos los días. Y nos provoca todos los días. Mis hermanos, pero dice la palabra que el pueblo de Israel tenía miedo a un solo hombre. Venía este gigante, se paraba en el valle y los provocaba. Cobardes, vos no sos nada, ¿dónde está tu Dios? Mis hermanos, el pueblo de Dios estaba temeroso porque nadie se animaba a enfrentar, mis hermanos, a un gigante que estaba amenazando al pueblo de Israel. Y todos tenían cualidades, mis hermanos, porque eran guerreros. Los hermanos de David estaban ahí, rodeando a Saúl. Y si vos lees la historia te vas a encontrar que los hermanos de David eran mucho más altos que David y tenían pinta de rey y pinta de guerreros, y eran guerreros y se habían preparado para ser guerreros, mis hermanos. Pero David nunca se había preparado para ser guerrero. Lo único que hacía era pastorear ovejas. ¿Qué hacía David? Pastorear ovejas. Y para enfrentar al enemigo humanamente no tenía la capacidad. Pero Dios lo había dotado de un valor sobrenatural. El Espíritu Santo había descendido sobre él. El Espíritu Santo estaba en él.
Y por más grande que sea el enemigo, lo enfrentaba. Cuando venía un león a atacar a sus corderos, él lo enfrentaba, él cuidaba a su rebaño. Cuando venía un oso a atacar, mi hermano, al rebaño, él enfrentaba a los y mataba a los. Y nada podía impedir la protección que David tenía sobre sus ovejas. Y David tenía claro que él, cuando enfrentaba al enemigo, lo destruía. Y eso es lo que tiene que haber en el pueblo de Dios hoy. Que cuando vienen los problemas, por más grandes que parezcan, Dios te dio la capacidad y el espíritu de valentía para poder enfrentar el problema y ganarle al problema. Amén. Cuando dicen, este es el tiempo Este es el tiempo. de ganarle a los problemas, no dejarme asustar por los problemas. No dejarme asustar por los problemas. Los problemas te quieren asustar, las dificultades te quieren asustar. ¿Por qué? Porque saben tu debilidad. Y cuando viene el problema, ¿quién me soluciona el problema? Y estamos esperando que alguien nos solucione el problema. Cuando nosotros tenemos que enfrentar el problema, cuando nosotros tenemos que enfrentar a Goliat. ¿Cuál es tu Goliat? Cada uno de ustedes tiene un Goliat que te viene a apurar todos los días. Pero hay un Goliat de una enfermedad y todos los días vienen a mojarte la oreja. Yo te caigo y no me vas a sacar. Pues el problema del financiero, pues la miseria golpea la puerta de tu casa a la deuda. Y vos siendo un pino de bueno, de acá no me sacás, no tenés autoridad. Y te voy a empeñar más. Y uno se achica ante el apuro de las deudas, el apuro de la miseria, porque te apura para que vos te achiques. Pero Dios nos dio el Espíritu Santo, que es espíritu de valentía. ¿Quién nos dio Dios? Espíritu de valentía. Espíritu Santo, que es espíritu de valentía, que nos dio la capacidad para enfrentar el problema. Pero Dios quiere que en este tiempo, mis hermanos, nos movamos y seamos como David. Cuando dice, este es el tiempo. Este es el tiempo. Que quiere que seamos como David. Quiere que seamos como David. No temerosos de enfrentar el problema, no temerosos de enfrentar la dificultad, sino poder enfrentar al enemigo sabiendo que el enemigo ya está vencido en el nombre de Jesús. Amén. Y tu enemigo hoy se derriba. Tu enemigo hoy vos lo destruís. Sí, Jesús. ¿Cuántos creen que destruyen al enemigo hoy? Amén. Tu Amén. enemigo, ¿vos sabés cuál es tu Goliat? ¿Vos sabés cuál es tu enemigo que tienes que enfrentar todos los días? Mi hermano Goliat todos los días se presentaba ante el pueblo de Israel para provocarlos, enfrentarlos y humillarlos. El diablo todos los días se te presenta para asustarte, para humillarte. Pero este es el tiempo, mis hermanos, que vos tenés que cambiar la historia de tu vida. Puedes decir, voy a cambiar la historia de mi vida. Voy a cambiar la historia de mi Voy a vida. tomar autoridad. Voy a tomar autoridad. Pero ¿qué puedo hacer si yo no estoy capacitado para solucionar este problema? Yo no estoy capacitado tal vez para manejar finanzas, yo no estoy capacitado para que lo que la enfermedad viene a mi vida, yo no la puedo sacar. Y miramos nosotros nuestras capacidades. Mis hermanos, si nosotros miramos nuestras capacidades no podemos hacer absolutamente nada. Pero cuando nosotros nos tomamos de la mano de Dios y las promesas de Dios, tu capacidad de un giro de 180 grados, ya no lo haces vos, sino que Cristo lo hace por vos. Amén. Cuando dicen, cuando yo enfrento Cuando yo enfrento con Cristo, con Cristo, Cristo pelea la batalla por mí. Cristo pelea la batalla por Mis mí. hermanos, Goliat es un guerrero. Pero cuando dice que en un momento determinado David fue al campo de batalla, mis hermanos, vio que Goliat humillaba al pueblo de Israel, humillaba a su propio rey. Y él le agarró una ira santa. ¿Quién es este incircunciso que provoca al ejército de Dios? Esas fueron palabras de David para poder enfrentar al enemigo. ¿Quién es el problema que viene a enfrentarte a vos? ¿Qué es esa enfermedad, esa miseria, esa pobreza, esa deuda que viene a enfrentarte a vos? Si vos sos hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, vos tenés la autoridad y la capacidad para poder enfrentar todo eso en victoria. Amén. Y es el tiempo que tenés que tener claro que mayor es el que está contigo que el que viene contra ti. Mayor es lo que Dios puso sobre tu vida, mi hermano, mi hermana, para poder enfrentar al enemigo en victoria.
se rebeló frente al enemigo. Y él sabía que si enfrentaba a Goliat lo iba a destruir. Eso es Dios. A sus hijos le da seguridad. ¿Qué le da Dios a sus hijos? Seguridad. ¿Qué te da Dios a vos? Seguridad. Seguridad. Que cuando vos tengas que enfrentar cualquier adversidad que se te presente, vos la vas a solucionar. Vos tenés que estar seguro, ¿no? Que cuando enfrentás el problema, vos solucionás el problema. Porque vos enfrentás con Cristo y la Biblia dice que con Cristo somos más que vencedores. Amén. Así que preparémonos. Porque el enemigo está provocándote todos los días. Y toma la actitud de enfrentarlo. Te invito a que abras tu Biblia en el 1 de Samuel. Amén. 1 de Samuel capítulo 17. Verso 38 en adelante. Amén, ¿lo encontramos? Amén. 1 de Samuel capítulo 17, verso 38 en adelante dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. ¿Cuándo dicen nunca lo practiqué? Nunca lo practiqué. Ya. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Tomó su honda y en su mano y se fue hacia el filisteo. Palabra de Dios. Amén. Un fuerte aplauso a la palabra. ¡Aleluya! Mis hermanos, David le dice al rey de que quería enfrentar al enemigo. David, mis hermanos, Saúl medía más de 2 metros. ¿Cuánto medía Saúl? ¿Vos sabés cuánto medía David? 1,50 metros. Las vestiduras de Saúl no le iban a entrar a David. Perdón, le iban a entrar, le iban a quedar grandes. Mis hermanos, y este es el tiempo que Dios pone sobre cada uno de nosotros. Nuevas vestiduras. Dios no quiere que te pongas las vestiduras de otros. Dios quiere que vos te pongas las vestiduras de Dios. Porque es el tiempo que Dios tiene la ropa justa para vos. Amén. Que te va a quedar al cuerpo bien. Él no quiere que vos estés incómodo o incómoda con lo que vas a usar. Porque muchos buscan lo que tiene otro. Mis hermanos, cuando la Biblia dice que cada uno de nosotros, Dios ya nos capacitó y nos ungió para enfrentar al enemigo. Y no necesitamos, mi hermano, las vestiduras de otro, sino con las vestiduras que nosotros tenemos. Y en la confianza que nosotros tenemos en Dios, el enemigo se reduce a nada. Amén. Porque es la confianza y la seguridad que Dios te da. No podés usar las armas de otro. Vos no podés usar mis armas. Vos no podés usar mi armadura porque es más grande que la tuya. Pues soy más grande. Lo cuerpo, lo físico. Porque es así, mi hermano. Pero Dios te vistió a vos con la armadura, mi hermano, que te queda bien. Amén. No, que el pastor me ore, que la pastora me ore. Olvídate, no vas a poder andar. Dios te va a bendecir, Dios te va a liberar, Dios te va a transformar, sí, porque Dios respalda a sus siervos. Pero es el tiempo que vos tenés que usar tu armadura. Mi hermano Saúl tenía su armadura y no enfrentaba al enemigo. El pueblo de Israel tenía su armadura y no enfrentaba al enemigo, porque le faltaba lo que tenés vos hoy. El Espíritu Santo que está en su corazón. El Espíritu Santo te guía para adelante. ¿Cuál es el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo me guía para adelante. me guía para No me adelante. lleva para atrás. No me lleva para atrás. Mi hermano, el Espíritu Santo siempre te hace avanzar. No te hace retroceder. No te hace volver al pasado. No, te hace avanzar para adelante. A donde el Espíritu quiere llevarte para adelante. ¿A dónde quiere llevarte el Espíritu? Para adelante. Mis hermanos, David estaba creciendo y sabía que él tenía que enfrentar las adversidades. Pero primeramente, el rey Saúl le quiso poner lo que él tenía. Humanamente, mis hermanos, muchas veces quieren poner sobre nosotros lo que no nos corresponde. Pero cuando nosotros nos tomamos de la mano de Dios, Dios nos da lo que realmente necesitamos. Cuando nosotros confiamos en la promesa de Dios, mi hermano, no hay enemigo, no hay gigante que pueda destruirte, no hay gigante que pueda hacerte retroceder, porque vos confías, mi hermano, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vos confías en la guía del Espíritu que te avanza para adelante. ¿Saben los que conozco que vuelven y retroceden? ¿Saben los que conozco, mi hermano, que están mirando para atrás y se estancan? Nosotros fuimos llamados para ver hacia adelante, avanzar, crecer. Es el tiempo de avanzar y crecer, no mirar para atrás, no retroceder, no, porque el retroceder te estanca, el retroceder te frena. Y el diablo quiere que vos te vuelvas para atrás, el diablo quiere que vos retrocedas. Y el pueblo de Dios estaba frenado, estaba estancado. No había un libertador en ese momento, no creían, pero Dios siempre saca su solución, mi hermano, en el momento justo. Amén. Siempre va a tocar a alguien que Dios va a bendecir tu vida, que te va a abrir puertas. Pero en ese momento David se sacó lo viejo y tomó lo nuevo que Dios tenía para él. Y este es el tiempo, hermano, que debemos ponernos la armadura que Dios puso sobre nosotros y empezar a caminar con Cristo. La Biblia dice, mis hermanos, y tomó su callado en su mano. Cuando dicen el callado, símbolo de autoridad. Símbolo de autoridad. ¿Vos sabés lo que es el callado? El callado es lo que usan los pastores. Mis hermanos dicen ese palo. Es para corregir las ovejas. Amén. Las descarriadas. ¿Sabés qué le hacen los pastores en los tiempos antiguos a aquellas descarriadas? ¿Qué le hacían? Amén. Con el callado les quebraban las piernas. Patitas. Ah, las patitas. Les quebraban las patitas. Yo sé que se va. Les quebraban las patitas. Y por consecuencia se tenían que quedar ahí, sufriendo con las piernitas quebradas, con las patitas quebradas. Y Dios así hace con sus hijos. Amén. ¿Cuántos desobedientes vemos? Y nos pega un golpe por acá y nos quiebra las patitas y seguimos rengo, haciendo lo que nosotros queremos. Mis hermanos, este es el tiempo que Dios quiere que nosotros enfrentemos al enemigo, enfrentemos a Goliat que todos los días nos provoca. Pero queremos hacer, tomar la autoridad de Cristo, tomar el callado, que es lo que Dios te dio. Amén. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Aquellos que creen, dice después, si vos estás creyendo, Dios te da autoridad. Y esa autoridad vos la tenés que empezar a crecer. Es el callado que Dios te da. Es para empezar a corregir y empezar a apartar a aquellos que te hacen mal. Pero no a los hermanos, sino a los demonios, a los principados, a los potestades. Empezar con la autoridad, empezar a meter palo. Mete al palo y a la bolsa con el callado. Hay que meterle el palo al enemigo. Porque el enemigo te mete el palo a vos y vos lo dejaste para él. Amén. El enemigo te mete el palo a vos y baja tus defensas. Tus defensas espirituales te mete el palo y vos contento y contenta que el enemigo te mete el palo. Pero este es el tiempo que debemos paliar al enemigo y no tener misericordia al enemigo. ¿Cuándo dice no voy a tener misericordia al enemigo? No voy a tener misericordia del enemigo. Voy a ser como David. Voy a ser como David. Con la misma espada. Con la misma espada. Le voy a cortar la cabeza. Le voy a cortar la cabeza al enemigo. ¿Qué vas a hacer? Le voy a cortar la cabeza al enemigo. No tengas misericordia del enemigo. Cuando hablo del enemigo, hablo sobre discipado, potestad, no vas a encontrar a tu hermano, tu vecina, tu vecina. Amén. Dios nos dio autoridad para destruir autoridades. Cuando dice que Él tomó el callado, Él tomó la autoridad. Él tomó la autoridad.
Amén, Y Jesús. cuando nosotros tomamos la autoridad, mi hermano, enfrentamos los problemas, enfrentamos las luchas, enfrentamos las dificultades. Porque sabemos que cuando nosotros enfrentamos, mis hermanos, el problema, ahí en el problema está la solución de lo que nosotros estamos necesitando. A los cristianos, mi hermano, Dios permite que los problemas vengan a tu vida, pero también a su vez te da la solución y la salida a tus problemas. Pero cuando vemos el problema y no vemos la solución. Cuando vemos el problema, vemos la dificultad, que no hay mal y no vemos que es el trampolín para un crecimiento espiritual. Cuando vemos el problema, nosotros rechazamos, mis hermanos, y nos hacemos un costado y seguimos con problemas, porque cuando nos hacemos un costado, más se suman los problemas y no enfrentamos el problema y la dificultad. Mi hermano, y el gigante se agiganta y se hace más grande, mi hermano, y siempre te va a provocar con problemas y siempre te vas a hacer más chiquito, porque nosotros le damos autoridad para que se crezca. Pero hoy esa autoridad es quitada, mi hermano, al enemigo, y vos vas a enfrentar al enemigo, mi hermano, y ese gigante se va a empezar a achicar. Amén, sí, Señor. Puede ser ese gigante Ese gigante se va a empezar a achicar, tomando autoridad, toma el callado. Sí, Señor. Y aunque tenga que quebrarle las piernas, ni quebrársela, porque vos tenés que cortarle la cabeza al enemigo con la espada, porque todo tiene su significado. Mis hermanos, David es un símbolo de Jesús, la espada es símbolo de la palabra, Goliat es símbolo de Satanás. Con Cristo, con la palabra, le cortamos la cabeza al enemigo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios que tomó su callado en su mano. Cuando dice, ¿cuántos son derechos acá? Amén. ¿Zurdos? ¿Amiguitos? ¿Usan las dos manos? Amén. 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 Mis hermanos, la Biblia dice que la mano derecha es la mano de la autoridad. Sí, Señor. Entonces el callado vos tenés que tomarlo de tu mano derecha. Amén. Por más zurdo que sea, vos tenés la autoridad en tu mano derecha. Me dice, pero yo soy zurdo, no sé usar la derecha. Bueno, empezá a usarla. Porque Dios va a empezar a desarrollar algo tremendo en tu vida. Dice la palabra de Dios, y si tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. ¿Cuántas piedras escogió? 5. ¿Vos sabés cuántos son los ministerios fuertes de la iglesia? 5. ¿Y sabés cuáles son? 5. ¿Cuáles? ¿Cuáles? No cuántos. Amén, amén. Ah, bueno. Dice, no, tremendo. ¿Cuántos son? 5. Está el ministerio apostolar, el ministerio profético, Amén. el ministerio evangelístico, mi hermano, el ministerio de pastor y el ministerio de maestros. Los 5 ministerios fuertes de la iglesia. ¿Cuántas piedras tomó David? 5. Mis hermanos, dice que tomó 5 piedras lisas del arroyo. Mis hermanos, ¿qué significa el agua? Del agua, mis hermanos, ¿qué significa el arroyo? Que es lo espiritual, es el Espíritu Santo. Mis hermanos, ¿cuántas piedras no solamente agarró, sino cómo agarró esas piedras? Lisas. Si vos tirás una piedra, mis hermanos, al agua, no queda lisa en el momento, sino que con el correr del tiempo, el agua la va desgastando. Amén. Y esas piedras se van alisando. Mis hermanos, dice que él agarró 5 piedras lisas. Y yo no sé cuál es tu ministerio dentro de la iglesia. Si es el ministerio apostolar, profético, evangelístico, de pastor, de maestro. Eso es lo que está en tu vida, en tu corazón. Dice la Biblia que él agarró una piedra, pero mis hermanos, del saco pastoril, y esa piedra la tiró contra Goliat. Pero, ¿qué te quiere decir con esto la palabra? Mis hermanos, que los 5 ministerios fuertes tienen que estar unidos, que las piedras tienen que estar unidas. Porque no solamente eso, porque a través del tiempo, a través
del río del Espíritu que te va limpiando, te va animando, va sacando las asperezas, va sacando las cosas que a Dios no le agradan. Dios nos va preparando. Amén. Y mientras en la preparación, mi hermano, mucha agua va corriendo. Y lo malo, cuando quieras acordar el agua, se lo llevó. Y ya dejas de ser una piedra áspera, rústica, y empezás a ser una piedra lisa. Que en el momento justo Dios te va a usar. Mis hermanos, dice la palabra de Dios que David tomó 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. ¿Qué significa el saco pastoril? Es la cobertura de Dios. En los 5 ministerios son la iglesia. Porque cada uno tiene un ministerio. Cada uno de ustedes tiene un ministerio y no lo ha desarrollado. Y por más que está pasando agua, uno se hace el duro o la dura. Y tenemos que dejarnos que el agua empiece a correr en nuestro interior. Y animar nuestro ministerio. Porque tu ministerio es la enseñanza y te gusta enseñar. Es decir, ¿cuándo me tocará el Padre? ¿Cuándo me tocará Dios? Hace rato que te está tocando. Pero tu ministerio es evangelístico y predicar. Afuera nadie te puede hacer callar y sentir como un fuego que vos querés hablar y compartir las cosas que Dios está haciendo y quiere hacer. O el ministerio apostolar. Mi hermano, ir a las naciones a bendecir a las iglesias. O el ministerio profético. Que Dios te use con palabras proféticas para que las iglesias sean fortalecidas, para que los hermanos sean fortalecidos y restaurados. Dios puso eso en la iglesia y agua está corriendo. Pero hay enemigos que vos tenés en lo personal. Pero hay enemigos que vienen, mi hermano, cuando la iglesia está unida. La potestad de las tinieblas no vienen de uno, vienen de millones a atacar a la iglesia, trayendo duda, desgano, desaliento, desánimo, aflicción, chisme, contienda, división, adulterio, fornicación. Tengo una lista tremenda. Pero mis hermanos, si nosotros le damos lugar a eso, eso va a venir. Pues es el tiempo que nosotros debemos meternos bajo la cobertura de Dios. Debemos meternos en el saco pastoril. ¿Dónde debemos meternos? En el saco pastoril. Debemos ir a la iglesia, debemos estar acá, abatallando, mi hermano, y peleando contra el enemigo, porque Dios va a usar tu vida para derribar al enemigo. Pero David, mi hermano, dice que metió su mano en el saco pastoril y sacó una piedra. Y le tiró con la onda a David a Goliat. Mis hermanos, Goliat tenía una de las mejores armas. Goliat estaba preparado para la guerra. Goliat tenía el casco, tenía su armadura. ¿Y David qué tenía? Una ondita. Y 5 piedras. Mi hermano, corría con desventaja. Cuando vienen los grandes problemas. Cuando vienen los grandes problemas. Muchas veces nos encontramos en desventaja. Nos encontramos en desventaja. Mis hermanos, y te encontrás en desventaja. Pero cuando vos confías en Dios, que Dios tiene todo bajo control, esa desventaja se convierte en victoria. Porque el enemigo se confía de que vos corres en desventaja. Pero él no sabe que vos tenés al Rey de Reyes y Señor de Señores en tu corazón. Él no sabe que vos en el nombre de Jehová de los ejércitos vas a enfrentar el problema, la lucha y la dificultad y la vas a ganar. Amén. Porque David tenía eso, él confiaba en Dios. David tenía eso, que él iba a enfrentar al enemigo. Y antes de enfrentar al enemigo, dijo que con su propia espada le iba a cortar la cabeza. Y el enemigo se reía, Goliat se reía. ¿Qué viene a mí con palos? ¿Qué te crees, que soy un perro? Lo provocaba, el carador. Lo provocaba. Porque no le daba valor a David. Lo tenía como algo insignificante. Y el enemigo te tiene como algo insignificante a vos. Y muchas veces te lo hace creer. Como se lo hizo creer el pueblo de Dios. Como se hizo creer el pueblo de Israel, que son algo insignificante, que no tienen autoridad para enfrentar al enemigo. Pero cuando vos crees en las promesas de Dios, cuando vos estás ligado, mi hermano, en las promesas de Dios, cuando vos te tomás del callado y empezás a moverte en autoridad, cuando vos te metés en
Porque Dios va a empezar a usar tu vida para contrarrestar los ataques del enemigo. Dios va a usar tu vida para derribar a los gigantes, hermano, que se levantan contra tu vida, contra tu familia, aún contra la iglesia. Dios te da autoridad. Dios te da autoridad. ¿No te crees que no tenemos problemas, luchas, dificultades nosotros? Todos tenemos pruebas, luchas y dificultades. ¿No te crees que Goliat no viene todos los días a provocarnos? Hermano, pero Él sabe que por más que nos provoque, nosotros tenemos la espada en nuestras manos. Y cuando Él caiga por el piedrazo que le vamos a poner en la frente, cuando caiga le cortamos la cabeza a través de la palabra. Amén. Cuando le cortamos la cabeza, hermano, la enfrentaremos y se la mostraremos a Satanás, que no tiene autoridad sobre nosotros, que no tiene autoridad sobre la iglesia. Porque la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén, sí, Señor. No prevalecerán, hermano. Y este es el tiempo que hemos cortado la cabeza del enemigo. Porque Dios te dio autoridad y Dios te dio las armas. Por más insignificante que las veas vos y por más significante que la vea el enemigo. Mi oración no llega al techo, podemos decir, por ahí no le escucha a nadie, pero Dios sí la escucha. Y la autoridad que vos tenés, hermano, es para que el enemigo más grande sea derribado. Cierra tus ojos por un momento. Gracias, Jesús. Cierra tus ojos por un momento. Deja que el Espíritu Santo administre tu vida. Yo no sé cuál es tu enemigo. Yo no sé cuál es tu enemigo. Pero ese enemigo todos los días te provoca. Puede ser enfermedad, puede ser miseria, puede ser falta de gran trabajo, puede ser deudas. Todos los días ese enemigo viene hacia tu vida. Y uno está sobreviviendo. Pero escuchá, tengo una buena noticia que darte. Dios no quiere que sobrevivamos, Dios quiere que vivamos. Dios quiere que cada uno de nosotros nos metamos en el plan de Dios. Que cada uno de nosotros seamos parte de las 5 piedras que están metidas en el saco pastoril, bajo la cobertura de la iglesia, bajo la cobertura de los pastores. Porque Dios te dio autoridad, hermano y hermana. Dios puso en tu corazón un ministerio fuerte que se va a empezar a desarrollar cuando vos le das lugar a Dios. Cierra tus ojos por un momento. Habla con el Padre. Decidí cuál es tu gigante hoy. Él viene a provocarte todos los días. Él viene a querer que vos andes en derrota y no veas victoria. Eso es lo que Él quiere, que humillarte todos los días. Pero la palabra de Dios te dice: hijo mío, hija mía, no tengas temor. No tengas temor, yo estoy contigo. Y por más que el enemigo quiera derrotarte, por más que el enemigo quiera asustarte todos los días y poner temor en tu corazón, no lo tengas. Toma autoridad en esta tarde. Toma autoridad y empieza a ejercer esa autoridad frente al enemigo. Porque aunque el problema parezca gigante, aunque la dificultad quiera querer bloquear tu vida, no tiene autoridad. Porque la autoridad de Cristo está en vos, mi hermano. La autoridad de Cristo está en vos, mi hermana. Oh, Jesús. Estamos delante de tu presencia, Señor. Para que llenes nuestras vidas, Padre, con ese amor. Para que nos enseñes a ejercer autoridad frente a los principados, frente a las potestades. Y no ser uno más que le tenga temor a enfrentar la vida, a enfrentar los problemas. Yo quiero ser como David. Yo quiero ser como David y declarar confiadamente: este problema no tiene autoridad.
5 piedras en tu saco pastoril. Puse los 5 ministerios en tu vida para que empieces a ejercerlo. Pero bajo la cobertura de la iglesia vas a lograr cosas grandes y maravillosas. Repite conmigo, Señor Jesús. En esta hora, yo decreto que al enemigo le voy a cortar la cabeza. No tiene autoridad. Y voy a mostrar la cabeza del enemigo para que todas las adversidades vean que con Cristo soy más que vencedor. Y cuando el problema venga a mi vida, no va a tener autoridad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Y termino con este, dice en el verso 48, no lo busqué. Dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó a echar a andar a ir al encuentro de David, David se dio prisa. ¿Qué hizo David? Se dio prisa. Corrió a enfrentar al enemigo, corrió a enfrentar el problema. Así que este es el tiempo, hermano, que vamos a correr a enfrentar el problema y el problema se solucionará. ¿Se has entendido esta palabra? Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Mis hermanos, el día